Buenas tardes. Continuando con nuestro 21º Congreso Colombiano de Contadores Públicos, en la tarde de hoy estamos terminando la sesión de ponencias en comisiones. Como bien tuve la oportunidad de decirles el día de hoy, en las dos primeras sesiones de ponencias, para esta comisión no se presentaron ponencias por la especificidad del tema. Consideramos entonces en la organización que era importante primero escuchar el tema de que hablamos en las dos sesiones anteriores y en la parte final pues estar trabajando con el colega Luis Muñoz en una importante conferencia que nos va a hacer sobre el tema de lo público y la política en la contaduría pública en el país. El colega Luis Eduardo Muñoz es contador público de la Universidad Nacional, es magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Rosario, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, profesor universitario, gerente de empresas, revisor fiscal de importantes empresas, auditor y asesor igualmente de un gran número de empresas en la ciudad de Bogotá y en el resto del país. Este importante tema que tiene que ver con esa correlación o esa relación que tiene que empezar a desarrollar los contadores públicos para poderse meter en un entorno social adecuado, nos va a ilustrar de forma muy importante sobre cuál es esa función o esa actividad que deberían emprender los nuevos contadores públicos para poder lograr un posicionamiento mucho mejor en la actividad y en el desarrollo del país. Colega Luis Muñoz, yo le cedo la palabra ante esta audiencia para que efectivamente nos comparta sus criterios sobre esos aspectos de carácter político. Colega Luis Fernando Martínez, muy buenas tardes. Contadores públicos, señores estudiantes de contaduría. Para mí es un inmenso honor poder participar de este evento del 21 Congreso de Contadores Públicos de Colombia. He propuesto para el día de hoy el tema de lo público y la política en la contaduría pública, para entender las mejores maneras de defender nuestros intereses profesionales de la contaduría pública. Espero que ustedes encuentren aquí la posibilidad de hacerse muchas preguntas que, respondiéndolas ustedes mismos por su propia voluntad y esfuerzo, les den para el quehacer profesional. Lo público y la política en la contaduría pública. Lo público es de todos y por lo tanto está al servicio de todos. En un sistema de propiedad privada se supedita lo público a lo privado. Su propósito puede ser eliminar lo público. Es una concepción interesada. El sistema político que patrocina lo privado privilegia la ganancia y el interés como objetivos. En esas circunstancias, lo público desaparece. El Estado deja de ser organizador, ejecutor y regulador de la política pública, incluso llega a su desaparición. Desaparecen las leyes del mercado y la dictadura de un poder multinacional externo al Estado-Nación, que destruye de la riqueza y oportunidades a la mayoría y se las toman unos pocos. Realmente lo público, que lo es todo, es de todos y está al servicio de todos, comprende los recursos que existen en el universo y que están destinados al servicio y bienestar de todos los seres vivientes. A ellos les pertenecen. Lo privado es circunstancial,
es una alternativa en el ordenamiento económico y social y podría no existir. Que un sistema político patrocine lo privado no significa que pueda abolir lo público. Donde quiera que existe lo privado, ha de estar a disposición en función del interés público, que es de orden superior. Se deben anteponer los intereses nacionales a los intereses particulares. En ese contexto, el ejercicio de la contaduría se ha de dar en lo público, que lo es todo. Aspectos regulatorios y gremiales. Debemos conocer nuestra historia porque ella nos lleva a evitar errores del pasado. La historia es el aprendizaje, es la experiencia que nos permite cambiar y mejorar. Desde finales de los años 40, la contaduría se fue implementando con motivo de la llegada al país de empresarios extranjeros y las iniciativas empresariales de carácter nacional. Aparecieron las necesidades de fiscalización y control que vinieron a ser desempeñadas por contadores y revisores fiscales de firmas extranjeras, que para un mercado de 700 sociedades anónimas, una sola persona ejercía la revisoría fiscal para 120. Imagínense esa situación. Esta, que fue la forma del ejercicio profesional inicial, da la idea de lo que sería una real capacidad de ejercer control y vigilancia en las empresas, que no la hacían de ninguna manera, y de la ambición de esas firmas de auditoría que tomaron todo el mercado profesional solo para ellas. Este comportamiento profesional ha marcado toda la historia de la contaduría pública hasta nuestros días. La Ley 45 de 1960, si bien organizó asuntos de la profesión, nada pudo hacer realmente ante los monopolios profesionales. En 1971, el nuevo Código de Comercio presentó un cambio de rumbo en el ejercicio de la profesión. Estableció que ningún contador público podría ejercer la revisoría fiscal en más de 5 sociedades por acciones. En 1975, y como consecuencia de una fuerte organización gremial que comenzó a gestarse desde 1962 por el carácter universitario de la profesión, los estudiantes y los nuevos profesionales de la contaduría, apoyados por los contadores públicos autorizados, organizaron entidades gremiales como la Academia Colombiana de Contadores Públicos y el Colegio Colombiano de Contadores, y el día 1 de marzo, que estamos celebrando esta semana los 46 años de este hecho histórico, establecieron un programa mínimo de acción para los contadores públicos, a fin de eliminar el monopolio de las firmas multinacionales de auditoría, además de rescatar los derechos de los contadores públicos. Con estas regulaciones y con el trabajo gremial, se logró cierto equilibrio y calma en el mercado de servicios profesionales. De todas formas, las firmas de auditoría siguieron medrando e influyendo en el mercado profesional. Con la Ley 43 de 1990 se hicieron algunas precisiones. La fe pública, comillas, la atestación o firma de un contador público en los actos propios de su profesión hará presumir, salvo prueba en contrario, que el acto se ajusta a los requisitos legales, cierro comillas. Establece además la presunción de verdad y realidad de los hechos. Habla de hechos, no de sueños. La verdad de los hechos presentados por el contador público, respaldados con su firma. Así mismo establece que los contadores públicos, cuando otorguen la fe pública en materia contable, se asimilan a funcionarios públicos. Este punto es clave porque se trata precisamente de eso, que hagamos fiscalización y control como funcionarios públicos. Esta ley afianzó el carácter público de la contaduría, que garantizó un desarrollo en el ejercicio de la profesión. Así las cosas, de los años 40 a 70, el ejercicio profesional estuvo monopolizado por las firmas multinacionales de auditoría, y de 1971 a 2000
el Estado regularizó y normalizó el mercado profesional de la contaduría pública, en una clara demostración de que el empoderamiento estudiantil y profesional, acompañado de la organización gremial, produce resultados. Ese empoderamiento, ese poder, es política, es unión de los contadores en la defensa de sus intereses, que lograron en ese 1 de marzo golpear el monopolio de las firmas extranjeras. Es evidente que estos acontecimientos están inmersos en el trabajo político como el juego de poder. Por 30 años, absoluto poder sobre el manejo del mercado profesional de las firmas extranjeras, que en 1971, pasa a ser un mercado regulado por el Estado. Y aquí cobra importancia la regulación del Estado, como consecuencia del trabajo y poder gremial. La ley 1314 de 2009 puso patas arriba la profesión de la contaduría pública. Esta ley, junto con toda la parafernalia de normas y regulaciones que la complementan, significan el fin de la contaduría pública como tal, como profesión liberal y con carácter público, además de ser atentatoria de la soberanía nacional y por consiguiente de nuestra Constitución, cuando se entrega a estándares preparados por extranjeros la regulación de nuestras normas de carácter público. Los males no vienen solos. No solo fueron las firmas multinacionales de auditoría las artífices de esta reglamentación. Ella está inmersa, y escúcheme que insista, en el neoliberalismo y la globalización, que tiene por objeto eliminar todo lo público ante lo privado. Aquí planteo que nuestro problema esencial es el modelo económico y político neoliberal y de globalización, que en su esencia pretende acabar con lo público y por lo consiguiente significa acabar con la contaduría pública. Ese modelo no nos conviene. La contaduría pública no tiene vida en un modelo neoliberal. Liberalismo. El capitalismo basado en ideas liberales ha sido la base de los gobiernos desde 1930. Un proceso de industrialización y agricultura en nuestro país y en general la economía fue guiada por la política del dejar hacer, dejar pasar. Las firmas extranjeras de auditoría y contabilidad tomaron el mercado profesional hasta 1974 y de 1974 hasta el 90 se ejerció una política proteccionista de la industria nacional por parte del Estado y regulando la economía y las fuerzas del mercado hubo un crecimiento económico y la contaduría pública se pudo desempeñar. Esa política y regulación trajeron crecimiento empresarial y agrícola y una balanza comercial positiva. Exportamos más de lo que importamos. Tuvimos superávit comercial donde la contaduría pública tuvo un especial auge que todos reconocemos y recordamos. Pero viene el neoliberalismo y la globalización. Es curioso, en el año de 1991 se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que el 4 de julio promovió una nueva constitución que se entiende como una constitución de bienestar porque otorga derechos y garantías a los ciudadanos. Esta parte es esencial porque hay que reconocer que es plasmado en cada norma de la Constitución el hecho de garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero qué situación tan particular. La noción de Estado desaparece ante el poder multinacional. Este año también, en 1991, el presidente César Gaviria, como presidente de Colombia, instauró en Colombia las políticas neoliberales de la apertura de fronteras económicas y el poder multilateral. Mientras por un lado se dan más derechos para teórico mejor bienestar a los colombianos, por el otro lado se hace la apertura neoliberal, la globalización, que viene a cercenar las posibilidades económicas de la mayoría en bien de la riqueza grande de muchos otros.
y poniendo en riesgo los empleos de mucha gente, incluidos los de la contaduría pública, por su carácter esencialmente público y no privado, como lo establece el neoliberalismo. En este caso, la noción de Estado desaparece ante el poder multinacional. A partir del año 2000 y hasta hoy, como consecuencia de esas políticas neoliberales, la balanza comercial es deficitaria. Es más lo que importamos que lo que exportamos, por lo que hemos llegado a los máximos históricos de endeudamiento interno. Para enero del 2020, teníamos un endeudamiento del 47.3% del Producto Interno Bruto, que llegó a la suma de 160.000 millones de dólares, en diciembre, y a un porcentaje del 60%. Tenemos en diciembre 31 de 2020 un endeudamiento del 60% y 160.000 millones de dólares, que es un récord nacional de endeudamiento y que seguramente aumentará más con motivo de los préstamos recibidos por la pandemia y que corresponde, como les digo, a un 60% del Producto Interno Bruto. Esto significa que el 60% de todos los bienes y servicios que produce el país se deben anticipadamente y que cada niño, óiganlo bien, cada niño ya no nace, como decíamos anteriormente de forma coloquial, que nacía con un pan debajo del brazo. Ahora nace con una deuda a pagar cada uno de 11.500.000 pesos y la va a cargar por toda su vida con los incrementos que ya tenga. Estamos consumiendo al debe con las consecuencias en costos y dependencia que genera, y enfatizo la palabra dependencia porque esos préstamos multinacionales no solamente son onerosos por los costos, sino que además de eso nos dicen en qué debemos invertir, qué derechos tenemos para nuestra producción, para nuestra economía, nuestra agricultura. Nos condicionan absolutamente todos, como lo sabemos. Y los impuestos que habremos de pagar y la riqueza nacional que habremos de entregar para pagarla. El punto crítico de la contaduría pública se da en ese ambiente neoliberal, y eso hay que tenerlo claro en el momento en que queramos buscar una salida para la profesión. La tecnocracia. En el liberalismo juegan un papel destacado los tecnócratas. Son funcionarios que se educan en el exterior y conocen todos los roles del Estado y de la banca nacional y extranjera. Con los tecnócratas tenemos a unos personajes que son realmente empleados, funcionarios de la banca extranjera y multinacional y la banca nacional. Dos sectores, nacional y extranjero, que sacan exagerados beneficios en la época neoliberal. Cualquier préstamo implica que los hacemos socios de nuestros negocios, de nuestras actividades, y que son unos socios que nos dejan un alto costo y que definitivamente tenemos una banca muy onerosa, que es uno de los problemas del neoliberalismo. Así como de los poderes multinacionales, conocen todo el rol de la banca nacional y multinacional y los roles multinacionales. Y hacen un doble juego estos tecnócratas. Están en el Estado y están en lo privado, a través de la denominada puerta giratoria. Es el caso del actual director de la DIAN, quien provenía de las firmas de consultores Gary Urrutia y Ernest Young. Y el caso del señor presidente de la República, quien trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo BID en Washington antes de ser senador y presidente. Con ellos dos de ejemplo son muchísimos los funcionarios del Estado de alto nivel. La tecnocracia fortalece y mantiene el poder multinacional. Los tecnócratas son funcionarios de ese Estado multinacional, supranacional, que domina al Estado nacional. Corrupción legal. Odebrecht, Reficar, Hidroituango, los bonos de agua,
nos ofrecen claros ejemplos del fenómeno de la corrupción legal. Corrupción legal, grave problema que está únicamente con claridad establecido que la revisoría fiscal es la herramienta para podernos proteger de esa corrupción. Esa corrupción legal que ha traído consigo el poder multinacional y la tecnocracia. Siempre existe una ley o un decreto que respaldan sus saqueos y su corrupción. Es muy clara esa situación que estamos agobiados y viviendo hace unos años. El análisis de la situación política, económica y legal del país en esta etapa neoliberal nos muestra, respecto de la ley de causa y efecto, que el problema de la contaduría pública, óigase bien, es un fenómeno que tiene como causa el poder multinacional, poder con política neoliberal, cuya misión es obtener la máxima ganancia sin aportar los medios ni las consecuencias sobre los ciudadanos que corresponden a la nación. Nuestro problema está inmerso en ese neoliberalismo, en esa dependencia multinacional. Globalización que ha concentrado el 90% de la riqueza mundial en solo un 10% de personas y que lógicamente ha sido a costa de empobrecer más aún a ese 90% más pobre. Papel de las firmas multinacionales de auditoría. Es realmente sorprendente observar cómo las firmas de auditoría mantienen su vigencia y sus negocios. El caso emblemático es el de la energética Enron Corporation, la séptima compañía más grande y rentable de los Estados Unidos en el año 2000. Se declaró en quiebra en el año 2001, cuando sus acciones bajaron de $90 a un solo dólar en el año 2000. Una periodista destapó el escándalo de fraude con su artículo presentado en la revista Fortune, comillas, Enron está sobrevaluado. El contador, con la anuencia de los directivos, óigase bien, presentaba ingresos ficticios provenientes del valor presente de los flujos de negocios aún no materializados. Ingresos de futuro que presentaban como reales y llevaron a la quiebra a la empresa porque retiraban como utilidades algo que eran apenas sueños y quebraron la empresa. El propósito era mostrar una excelente situación financiera y óptimos resultados, una buena imagen y hacer subir las acciones en el mercado de valores. A los directivos los bonificaban con acciones de la compañía que realizaban a grandes precios. Esta situación se mantuvo del 95 al 2000. Todo esto ocurrió a la vista de la firma de auditoría Arthur Andersen, que ejercía en Enron. 20.000 personas se quedaron sin empleo. Muchas personas perdieron sus ahorros y Arthur Andersen desapareció, o mejor, se ocultó entre las otras 4 grandes firmas de auditoría que existen en el mundo. El escándalo de Enron generó una gran desconfianza hacia las firmas de auditoría. Óigase bien. Pero qué curioso, se empezaron a presentar soluciones que generaron confianza, según ellos. Los usuarios de la auditoría y de la contabilidad sentían confianza teórica con lo que ellos planteaban y presentan como solución a esa desconfianza que existía hacia las firmas de auditoría, presentan los estándares internacionales de contabilidad y de auditoría, las NICs y las NIAS en Colombia, que precisamente, qué curioso, se basan en el valor presente de los negocios materiales aún no realizados. O sea que se basan en negocios de futuro, en sueños, no como la contabilidad con base en la fe pública, la contabilidad con base en los principios y normas del 2649 que teníamos, que se basaban en los hechos y que siempre hemos propuesto que la contabilidad debe revelar hechos y ser fidedigna. Esta presentación de la NIF representa el registro
de negocios futuros. Es cosa de no creer. Nos aplicaron los estándares internacionales a la vista de todos, tanto en Colombia como en varios países del mundo, en lo que parece ser el reconocimiento de una práctica fraudulenta como legal y correcta. Las firmas de auditoría multinacional defienden los intereses multinacionales y ejercen como facilitadores y garantes de sus negocios. Ellos son realmente empleados de las empresas multinacionales y no atienden al Estado Nacional, en nuestro caso de Colombia. Por eso no tiene nada que ver con la defensa de lo público que sí hace la Contaduría Pública y la Revisoría Fiscal. Los casos de otras firmas, otros casos americanos, también significaron fracaso de las auditorías externas en el exterior. En Colombia, los grandes fracasos fraudulentos de Odebrecht, ¿se acuerdan ustedes cómo no hemos tenido las autopistas que debiéramos tener por los fraudes de Odebrecht? Interbolsa, ¿se acuerdan cómo la gente empezó a desconfiar de las inversiones en la bolsa? Reficar, 8.000 millones de dólares que se perdieron y que pusieron en aprietos a Ecopetrol para una refinería que salió costando 3 o 4 veces más de lo que estaba presupuestado. Y Electricaribe, que dejó sin luz a la gente de la costa y en aprietos con sus servicios, contaban con la revisoría fiscal y las asesorías de Ernst Young y de PricewaterhouseCoopers. No es muy claro que en empresas de economía mixta y empresas del Estado ejerzan también revisoría fiscal firmas multinacionales de auditoría. Es una contradicción que, siendo cosas del interés nacional y públicas, los esté vigilando, supervisando, auditando, revisando fiscalmente empresas multinacionales de auditoría. Eso es un contrasentido. Nuestra regulación actual. Carecemos de adecuada regulación. Increíblemente, en Colombia funcionan 3 regulaciones de la información que son paralelas, diferentes y contradictorias. Por un lado está el Código de Comercio y la Ley 43, que establecen lo fidedigno, lo verídico, lo real de la información, los hechos reales que se desarrollan y de las funciones de vigilancia y control que se ejerce a través de control previo, durante y posterior. Fiscalización que ejerce la revisoría fiscal. Por otro lado está la ley 1314 y complementarios que establecen la razonabilidad, ya no hablan de hechos ciertos sino razonables de la información, el registro de los negocios de futuro, sueños, y el control posterior. No creen en el control anterior y durante. Adicionalmente está el estatuto tributario, que prima sobre los anteriores y contiene más de 10 diferencias de fondo con la normativa del 1314. En el mundo de los negocios, de la ganancia, de lo privado, de la globalización y del neoliberalismo, la regulación es solo una formalidad. Lo real son los negocios que se deben realizar a como dé lugar. Las normas no sirven como no sea para facilitar los negocios y aplicar sanciones a la parte más débil de la cadena, como ha ocurrido con los contadores públicos y revisores fiscales, que han pasado a ser víctimas de esta situación y han sido sancionados. Los contadores públicos resisten, sin embargo, y sobreviven a pesar del permanente temor a las sanciones a que están expuestos. Luis Fernando Martínez explicaba ayer también en una conferencia cómo nuestra tributación está supeditada también a la regulación NIF, y eso significa injerencia en nuestras normas de entidades extranjeras. La pandemia, con todas sus dificultades, nos ha servido esta pandemia para aprender,
para reflexionar. Y ese aprendizaje ha sido una oportunidad para madurar nuestras inquietudes profesionales y debemos aprovecharla en ese sentido. Primero, antes de comenzar la pandemia, el 21 de noviembre de 2019, salieron a manifestarse 5 millones de personas en una protesta que fue de tipo nacional contra la corrupción. Nosotros los contadores somos enemigos de la corrupción y por eso ofrecemos la revisión fiscal. Contra la mala calidad de la educación. Nosotros queremos una educación formada en el ser, el saber, el conocimiento y el hacer, que haga mejores personas con sabiduría espiritual y capacidades profesionales a toda prueba. La muerte de líderes y la paz fueron los otros objetivos de esa protesta. La gente toda manifestándose contra todas las barbaridades que ha traído el neoliberalismo globalizado, que es el principal objetivo de esta conferencia. Señalar que el principal problema es el neoliberalismo globalizado. Segundo, el Consejo Técnico de la Contaduría convocó comités regionales que fueron tomados realmente por contadores públicos nacionalistas. Un ejemplo claro en Antioquia, liderado por Rodrigo Loaiza y Luis Fernando Martínez, a fin de presentar propuestas para la elaboración de un proyecto de ley para la reglamentación de la profesión y de la revisoría fiscal. En este punto señalo que la iniciativa y desarrollo de estos proyectos debe ser gremial. El Consejo Técnico, el que es de carácter institucional, pues está sesgado porque no pertenece a la profesión realmente, y hay unos gremios, entre comillas, que quieren hacer creer cosas que no son. Entonces, debe ser gremial, porque al ser institucional se corre el riesgo de su desvío multinacional, con la complicidad de agremiaciones, entre comillas, que siempre tienen una doble agenda, juegan a los dos lados y hacen un doble juego, lógicamente. Se establecen nueve agremiaciones de contadores que expresaron al ministro de Industria, Comercio y Turismo. Primero, a propósito, el ministro de Industria y Comercio nos envió un mensaje y estuvo con nosotros señalando que el gobierno atiende nuestras inquietudes como Estado y esperamos que así sea. Entonces, se expresa el ministro, primero, que la lucha contra la corrupción solo logra resultados con un ejercicio transparente y pulcro de la revisión fiscal. El ejercicio de la revisión fiscal es anticorrupción. Segundo, que el camino para una reforma de la revisión fiscal comienza por las convocatorias democráticas. Es desde la base gremial, desde la base de los contadores públicos hacia arriba, como podemos elaborar el camino de una reforma de la revisión fiscal. Y tercero, se presentó un proyecto de ley para la reforma de la revisión fiscal en un aspecto inquietante por parte de estos comités para reformar, como hemos querido los contadores siempre hacerlo. La política. La política es el juego del poder, por el poder, con el poder, para defender intereses que pueden ser personales o colectivos, de lo privado o de lo público. En la política nos empoderamos y en la política defendemos intereses, sea quien sea y desde cualquier punto de vista. Al apreciar el estado de cosas en nuestra profesión, como en toda sociedad, encontramos que es necesario que participemos en política. Nuestro propósito debe ser obtener poder para utilizarlo y lograr los cambios que se requieren. El poder es el tomar las decisiones que permitan el cumplimiento de los objetivos para lograr la realidad de nuestros intereses. En la situación actual es imperativo respaldar el interés de lo público. En lo público está la contaduría pública y sus posibilidades. En lo privado, neoliberal, la contaduría pública no tiene espacio y va a desaparecer. Esta es la esencia de la conferencia.
En lo público está la contaduría pública y sus posibilidades. En lo privado neoliberal, la contaduría pública no tiene espacio y va a desaparecer. De eso debemos ser conscientes porque estamos precisamente en el momento de impedir la desaparición de la contaduría pública. Ya conocemos lo que el Estado neoliberal ha hecho en los últimos 30 años a favor de la ganancia de lo privado de unos pocos nacionales y de las multinacionales. Esta situación se ha de corregir con nuestra participación política, que habrá de ser definitoria y mayoritaria. Esto nos llevará al rescate de lo público con leyes que defiendan el interés nacional y que protejan el ejercicio profesional en nuestra labor de defensa de lo público. No podemos seguir permanentemente al borde de la sanción penal. Somos víctimas y chivos expiatorios de leyes corruptas que defienden los intereses privados neoliberales multinacionales. Debemos salir de la situación de sándwich entre la empresa, las regulaciones y las multinacionales. Me permito presentar unas propuestas relacionadas con el tema que estoy planteando. Debemos definir nuestro futuro de la contaduría pública. Para defender lo público, que es de todos, desde y en la contaduría pública, primero, debemos ejercer la política, empoderarnos, adquirir poder e independencia para mejorar nuestra situación y pasar del estado de temor y necesidad al de libertad y realización profesional y social. Para lograrlo, debemos comenzar por organizarnos gremialmente. Es el momento de la unidad y de la organización gremial. Y con la fuerza de la organización, tener el poder para que nuestros proyectos de ley y reglamentación de la profesión se hagan realidad, que nuestros derechos se hagan realidad, con el poder, con la política. Segundo, no cabe duda de la necesidad de un nuevo modelo económico y político, que no quede ninguna duda. En un modelo neoliberal, la contaduría pública no tiene espacio, desaparecerá. Por lo tanto, requerimos esforzarnos políticamente para un cambio de modelo al cual debemos prepararnos para ejercer. Y en ese sentido debemos hacer política en lo personal, vecinal y social, que empieza por nuestro propio empoderamiento, creer en nosotros mismos y actuar en defensa de todos y de todo, que es lo público. Esto significa marchar al lado de nuevas corrientes diferentes al neoliberalismo y la globalización, y al lado de ideas democráticas que permitan un Estado regulador. Volvemos al Estado regulador y una economía que incluya a todos, donde como contadores públicos podamos ejercer con independencia, sin manipulación, como corresponde a la nuestra, que es una profesión liberal, como lo dice la Constitución Nacional, que rescatemos nuevamente el sentido liberal de la profesión de la contaduría pública. Tercero, debemos reinventarnos. Como personas, hemos de tener claro que el día es de 24 horas, 8 para el trabajo, 8 para la familia, lo social, el esparcimiento, el estudio y 8 para el descanso. Debemos salir del estrés vial y el temor a las sanciones. Debemos vivir, y eso lo logramos con la unidad y con el poder que nos permita que esas situaciones se eliminen, se cambien hacia una contaduría pública con todos los derechos. B, como profesionales y ciudadanos debemos desempeñar una función social. Somos ciudadanos, pertenecemos a la sociedad y como tales debemos actuar. Participar en todo lo público, de lo familiar, vecinal, artístico, cultural, ambiental y político. C, actuar de forma colectiva, comunitaria y cooperativa con otras profesiones. Todas las profesiones tienen problemas y debemos unirnos con todas las profesiones. Tenemos asuntos que regular. Además del trabajo interdisciplinario, ha de ser una posibilidad profesional del futuro. Emprender negocios con el aporte profesional. D, tener muy claro que un sistema político neoliberal no nos conviene.
no nos interesa, no cubre nuestras expectativas y propiciar, repito, un nuevo modelo económico y político para el país. Conclusiones. Las corrientes liberales democráticas con regulación y presencia del Estado. El Estado debe recuperar su espacio. El Estado debe volver a mandar. Debemos de salir del mandato del poder multinacional y del mandato de la banca multinacional y de la banca nacional, que son los que realmente tienen el poder del país. Debemos rescatar el poder del Estado con proteccionismo económico, con políticas claras de educación, una educación que forme para la libertad, en el ser, el saber, el conocimiento y el hacer, y no en la sumisión ni en la manipulación. Y en la defensa de lo público, que es la contaduría pública. Resolverán el problema de la contaduría pública como el de las profesiones y los ciudadanos que conforman el 90% que no se benefician con la política neoliberal. Un liberalismo democrático es capitalismo incluyente, la democracia de todo para todos, lo público que es todo para todos, lo cual permite la inclusión, las oportunidades, la vida plena. Por el contrario, el neoliberalismo es capitalismo salvaje, todo para unos pocos, excluyente, autoritario. La ley del todo vale y sálvese quien pueda, lo cual lleva a la falta de oportunidades, a la fuerza, la violencia, la muerte. Esta parte no la queremos. Debemos definir nuestro futuro. El cambio no vendrá si esperamos a que otros lo hagan. Nosotros, contadores públicos, lo vamos a hacer. Debe comenzar por nosotros mismos, participando activamente en la organización gremial y política con carácter liberal y democrático, en la defensa de la contaduría pública, de lo público y de los intereses nacionales. Debemos actuar. El mensaje de mi charla es el momento de actuar. Y ya estamos actuando cuando hablamos de demandar por inconstitucionales algunas normas que tienen que ver con la ley 1314 y los complementarios de esta ley. Demandarlas porque atentan contra la soberanía nacional, atentan contra el régimen tributario de nuestro país y por eso debemos cambiarlas. Igualmente, algunas resoluciones de la DIAN y a través de derechos de petición y demandas en el estado actual debemos defender que eso se propicie para poder derrotar a nivel de normas ese poder multinacional. Pero además de eso, que es válido y lo vamos a hacer con la demanda del 1314, debemos, y ese es mi mensaje final, ir armando entre nosotros y con la fuerza de las masas, las fuerzas gremiales y las fuerzas populares de todo el país, ir armando la posibilidad de un modelo democrático donde, si bien se sigue con el sistema capitalista, este sea un sistema capitalista incluyente, donde haya igualdad de oportunidades y donde subsista lo público que es de todos y la fe pública y la revisoría fiscal sean el cultivo necesario para impedir la corrupción y para pedir que nuestro país vaya hacia un futuro más despejado, que es lo que debemos lograr en los próximos años y a lo cual estamos llamados y estoy llamando a todos los contadores públicos. Colegas, contadoras públicas, contadores públicos y señores estudiantes de contaduría, todos, les agradezco su amabilidad y su atención, y a toda la organización del Congreso Colombiano de Contadores Públicos de igual manera, y que sigan disfrutando de este espacio tan interesante, tan importante que han tenido para bien de la contaduría pública, para bien de la nación y para bien de un cambio que requiere la contaduría dentro de un cambio que se debe hacer también en la nación. Gracias, Luis Fernando Martínez. Muchas gracias, colega Luis Eduardo Muñoz. Muy interesantes sus apreciaciones, sus posturas. Nos invita a hacer una gran reflexión desde lo que debe ser nuestra querida profesión.
en aras de tiempo ya no vamos a tener posibilidad de hacer, no veo preguntas y de discutir un poquito, discernir un poquito sobre el tema, pero creo que fue usted muy claro, colega Luis Eduardo, en sus posiciones y en sus apreciaciones. Invito a los participantes de este foro para que, de este panel, perdón, para que reflexionemos sobre lo que nos plantea el colega Luis Muñoz y procedamos y actuemos en concordancia. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Hacemos un receso de 5 minutos y entramos ya al foro final de conclusiones de esta comisión luego terminaríamos a eso de las 6:30, 6:35, con dos invitados especiales que nos van a acompañar en las conclusiones de esta actividad. Muchas gracias, colega Luis, y a ustedes los espero en 5 minutos por este mismo sala de número 4, donde se tratan los temas relacionados, comisión número 4, donde se tratan los temas relacionados con los aspectos de constitucionalidad de las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.